¿Y qué tienen en común todos estos documentos? Bueno, pues tienen texto plano con formato, figuras que pueden ser preexistentes o que pueden ser creadas justamente por análisis, tablas, ecuaciones, referencias bibliográficas con sus citas, todos con diferentes estilos, secciones como introducción, capítulos y demás, tablas de contenidos generales y tablas de contenidos de gráficos, justamente de tablas, de figuras, de mapas, encabezado de pie de página, orientación de hojas y demás. En fin, la complejidad puede ser realmente interesante en este sentido, ¿no? Entonces, y lo otro es que muchas veces estos tipos de documentos, pues nosotros no queremos que la salida sea básicamente un documento, digamos, estático, sino que quizás que yo quisiera que el documento fuera dinámico, de forma que pueda ser una página web con elementos en los que uno pueda tener un cierto nivel de interacción, ¿verdad? Por ejemplo, salidas en punto dot, documentos en Word, PDF, incluso presentaciones en PowerPoint, Beamer o cualquier otro formato. Y como les decía, formatos ya web, no HTML tipo web. Entonces, justamente en RStudio descubrimos que existe un fichero, un formato llamado RMarkdown. RMarkdown que viene a ser la combinación de dos grandes herramientas. Primero, Markdown, que es un lenguaje de marcación en el cual usted, debido o con algunas marcas, es capaz de poder escribir todo un documento, ponerle negritas a una letra, encabezar cierto título y todas las complejidades que se puedan imaginar. Y RStudio con todo su potencial de cálculo. Bueno, pues este fichero, este tipo de fichero, pues es capaz de hacer convivir tres elementos importantes que en definitiva van a podernos permitir crear un documento, por muy complejo que sea. Un primer elemento que es el famoso YAML, donde usted pone prácticamente toda la información del hipertexto que pueda haber en el documento, digamos, información de tiempo, los autores, títulos, el formato de salida del documento que queremos, ficheros que pueden estar anexados al documento donde se recojan las citas bibliográficas, donde se pueda hacer las citas, la bibliografía, las citas bibliográficas con diferentes estilos, por ejemplo, donde se puedan programar algunos parámetros para que vayan cambiando en el texto. Otra segunda parte que tiene que ver con texto plano o incluso texto que pudiera ser de alguna manera condicional, ¿verdad? Un texto que pueda salir en el informe si es que se cumplen ciertas condiciones. Y finalmente, una parte en el fichero donde pueda existir código, ¿okay? Zonas donde usted programa código en función de diferentes tipos de lenguaje, en principio es R, pero se pueden introducir otros lenguajes como Python, que básicamente hoy en día es la norma, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene este tipo de estructura, realmente fue lo que ha cambiado, por lo menos para mí, el paradigma. Para mí es un paradigma. Incluso en la universidad estamos, dentro del proyecto de investigación, estamos optando por la idea de cambiar asignaturas relacionadas con la computación, con lo que le enseñamos a nuestros estudiantes relacionados con la computación, con la programación, para enfocarlo en este nuevo paradigma. De forma tal que hagan lo mismo que venían haciendo hasta ahora, pero con una nueva visión. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona RMarkdown? Es un fichero en el que se introduce todo este código. Hay un paquete, básicamente, que lo que se encarga es de justamente entretejer toda la documentación de R y Markdown, produce un documento Markdown y, como dicen los americanos, detrás de la escena, behind the scene, hay un software o hay un paquete o hay un generador que es capaz de captar el archivo Markdown y convertirlo, analizarlo y convertirlo en los documentos finales que se quieran, ¿no? Esta es la filosofía con la que voy a presentar hoy, con la que voy a trabajar todas las herramientas que les voy a mostrar o todos los productos que les voy a mostrar, pero también a futuro se está trabajando mucho en la actualidad y todo tiende a pensar que este fichero RMarkdown va a coexistir, digamos, con un fichero un poco más elaborado, más global, llamado Quarto Markdown, que básicamente utiliza también, es multiplataforma, no solo utiliza R, sino que puede utilizar otras plataformas relacionadas con, por ejemplo, con Python, con Julia, en fin. Y vean que la estructura es básicamente la misma.
Antes de mostrarle los resultados y la filosofía que hemos diseñado acá y con la que hemos estado trabajando estos proyectos de ingeniería, sí me gustaría hablar de un concepto que mostré al principio, que es el concepto de reproducibilidad. El concepto de reproducibilidad en los últimos años ha estado ganando una importancia tremenda. Si alguien me pregunta, bueno, ¿qué cosa es reproducibilidad? Yo siempre recuerdo a mi tutor o dos de mis tutores importantes que siempre me decían, Eric, cada vez que hagas un documento, cada vez que ya puede ser un artículo o lo que sea, tú tienes que tratar de poner en el documento toda la información y todas las características para que pueda venir un profesional detrás que conozca el tema, por supuesto, y pueda reproducir todo lo que has hecho y comprobar que lo que hiciste está bien. Les confieso que esto para mí ha sido en muchos años algo bien difícil de asimilar, ¿no? De asimilar porque ya en los tiempos, hace 20 años, pues ya manejábamos mucha información y plantear toda o plasmar toda esa información en un solo documento, PDF, por ejemplo, es imposible. Entonces fue algo que me taladró la cabeza mucho tiempo y hasta que empecé a estudiar estos temas de reproducibilidad y entender las herramientas que existen hoy en día para reproducibilidad, que es las que les voy a mostrar acá, es que he podido dormir tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces, en este esquema que estamos viendo aquí, hay una especie de gradiente. En la parte izquierda estamos viendo un fichero, un fichero, puede ser PDF, Word, lo que sea, que tiene cero reproducibilidad. Un documento plano, texto, donde están los resultados principales, pero que usted no puede con él solo comprobar la calidad de los métodos aplicados y la calidad, sobre todo, los resultados obtenidos. Para poder lograr eso, se necesita texto, se necesita bases de datos, las bases de datos que fueron capaces o fueron utilizadas para realizar esa documentación, códigos que toman esos datos y son capaces de manipularlo, hacer análisis y obtener resultados, y fundamentalmente un control de versiones. Un control de versiones que nos permita además conectar con la nube toda esta información con su formato, de forma tal que un evaluador cualquiera, ya sea de un artículo científico o lo que nos ocupa más bien acá, que puede ser alguien que te contrata para hacer un proyecto, ¿verdad? Y necesite revisar si los resultados obtenidos en el proyecto realmente son los verdaderos. Hoy en día lo que te piden es, bueno, pues pásenme los archivos editables, un documento Word, te piden incluso una hoja de cálculo en Excel. Muchas veces, hoy que trabajamos con modelos, no utilizamos una hoja de Excel y los cálculos están introducidos todos en los modelos, por lo tanto, a veces es, digamos, contraproducente y comienzan a chocar los formatos acá, ¿verdad? Entonces, en esa cuerda, digamos, es que está la reproducibilidad. Y aquí les dejo una información para que después la puedan leer, relacionada con la importancia. Es tan importante este tema que desde la década del 2010 hacia acá, que existe un journal hoy en día dedicado justamente a la reproducibilidad de artículos. Y los estudios, las personas que se dedican más a esto han aglomerado dentro de los cerebros más importantes, han analizado revistas con resultados estadísticos importantes, han analizado esos artículos y han sido incapaces prácticamente de reproducir los mismos resultados que obtuvieron los autores principales. Es por eso que la reproducibilidad está en el futuro de la ciencia, está en el futuro, yo creo que también de la técnica, y por eso es este tipo de trabajo, ¿verdad? Esto que les estoy planteando acá, lo que estoy poniendo acá, es para reafirmar un poco esto, ¿no? CEDIA es la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo e Investigación para la Academia en Ecuador. Es una investigación, es una corporación realmente de mucha tecnología, está insertada prácticamente en la gran mayoría de las universidades de nuestro país. Y vean cómo aquí se dedican fundamentalmente o están muy preocupados por el tema de la reproducibilidad. En tal sentido, la estructura del proyecto que yo he manejado acá se basan fundamentalmente en RStudio y en un documento R Markdown como el que le mostraba anteriormente, que se conecta a una base de datos que está formada por archivos que pueden ser archivos de texto, SHA files, DEM, DXF, DWG, o sea, los formatos de datos pueden ser varios. Estos realmente son los que más yo he utilizado. Este fichero en todo momento es capaz de estar captando información de acá del proyecto y, bueno, pues aquí es donde se genera todo el proyecto básicamente, ¿no?
Y cuando se corre este fichero, pues se producen los documentos de salida, documentos Word, PDF. Sin embargo, hay, digamos, dentro de un documento de este tipo que puede tener 200, 300 páginas o 100, hay momentos en los que hay que insertar o generar un mapa o un gráfico, una tabla, y ese mapa, ese gráfico, esa tabla realmente puede ser muy complejo a la hora de todos los datos que tienen que ser llamados para que se pueda generar. Entonces hay un tiempo acá y hay un consumo energético realmente de producir ese documento. Es por eso que, y para que el documento no se alargue tanto, bueno, pues hemos tomado la decisión de generar algunos ficheros en R, básicos de R, en los cuales el modelo original pues se conecta. Aquí en este fichero de R se programan todas las funciones y se realizan los cálculos más fuertes, se generan los gráficos, las tablas y demás, y son pasados al fichero RMD. Y al final el resultado es, bueno, pues un reporte o los diferentes reportes en los formatos que se tienen. Y para concluir todo el sistema, bueno, pues este proyecto puede o no, pero si se quiere una mayor reproducibilidad, puede ser vinculado con un control de versiones. Nosotros tenemos la experiencia de trabajar con GitHub. Aquí está, por ejemplo, mi página de GitHub y algunos proyectos que hemos realizado en GitHub, en los que básicamente lo que uno hace, básicamente cuando sube toda la información acá y conecta el proyecto, bueno, pues primero tiene un control de versiones en cuanto en el tiempo usted puede ir revisando las actualizaciones que se van haciendo del proyecto y puede ir a una actualización anterior. Permite que varias personas puedan estar trabajando en un mismo proyecto al unísono. Y da la posibilidad también de finalmente poder pasar el link del proyecto a los revisores para que puedan, bueno, pues ver todo el código, ver todos los datos, línea a línea, y puedan seguirle la pista a todo el proyecto. ¿Por qué hemos hablado de esquema tecnológico? Porque básicamente nos estamos centrando en R, hoy en día en Markdown, pero también en Quarto. En Quarto hemos tenido más experiencia fundamentalmente generando libros electrónicos. Y a futuro estamos poniendo POSIT porque estamos viéndolo como una herramienta que quizás a futuro pueda ir digamos, utilizándose a la par con R. Bueno, pues este ecosistema que le hemos llamado, con los que hemos desarrollado estos proyectos, pues utiliza sin lugar a dudas datos que pueden tener diferentes fuentes, SIG, sistemas de información geoespacial, que de una manera aquí dentro hay funciones que realizan operaciones, sí, eso sin lugar a dudas, pero muchas veces para el preprocesamiento de la información que se necesita en un proyecto de ese tipo es conveniente trabajar con el clic, vamos a decirlo así, trabajar con el clic, generar algún tipo de datos y que sean leídos después con en R Markdown o en POSIT. Modelos matemáticos, hemos trabajado mucho con GHMS, GECRAS, también hemos tenido experiencia con sistemas de drenaje y para eso hemos trabajado con SWMM, que también es libre. Si se dan cuenta, prácticamente todos los elementos que hemos trabajado aquí son libres. Hoy en día también estamos trabajando muchísimo con la inteligencia artificial, no para dejarle todo el trabajo, pero sí, cuando empezamos acá, toda la programación que hacíamos en R prácticamente era hecha por nosotros, trabajando con algunas otras herramientas de apoyo, libros y demás, pero en la actualidad hoy todo ese trabajo pesado se lo podemos asignar a la IA y lo que nosotros hacemos es interpretar y validar lo que la IA nos está dando. ¿Bien? Y bueno, y finalmente control de versiones para tener un ciclo cerrado de todo el ecosistema. ¿Cuáles son, dentro de los proyectos que hemos hecho hidrológicos en RStudio, los paquetes que más estamos trabajando? Bueno, realmente lo que más nos piden es que los proyectos estén con una salida en Word. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mucho con Office Down. Office Down es un paquete extraordinario para generar, digamos, productos en Word, pero, digamos, de una elevada calidad, ¿no? Todo este multiverso de Tidy, que básicamente es un universo de paquetes con los cuales se puede hacer análisis de datos desde el inicio, desde la captación de la información, toda la limpieza y manejo de datos, utilización de este tipo de paquetes Lubriday, por ejemplo, para trabajar con información de fechas y análisis también temporal, y el paquete estrella de RStudio, con el cual se pueden generar todo tipo de gráficos. Desde gráficos estadísticos hasta mapas muy complejos, como los que les voy a mostrar en un rato. Y una amplia
gama de paquetes asociados a ggplot, donde aquí pueden tener acceso a ellos, que realmente potencian mucho las posibilidades de ggplot. ggplot, estas dos GG que van delante, significan Grammar of Graphics o gramática de gráficos, ¿no? La idea es que la filosofía que está detrás de esto es que un gráfico puede ser, todos los elementos de un gráfico pueden ser analizados como mismo se analiza gramáticamente una oración. Es muy interesante la filosofía que está detrás. Bueno, también tenemos paquetes relacionados dentro de RStudio para poder trabajar toda la información espacial y de atributos. Terra, que viene a sustituir o viene a convivir, digamos así, con el paquete raster para manipular toda la información, todos los datos raster y hacer análisis de tipo raster dentro del sistema RStudio, que cuando se utiliza prácticamente se convierte en un sistema de información gráfica. Y también el paquete SF, que es básicamente un paquete para manejar información de tipo vectorial, líneas, puntos y polígonos. Y hemos trabajado mucho, hemos ocupado mucho este paquete FlexTable, que es un paquete que es muy dinámico y muy interesante para manejar todo lo que tiene que ver con tablas. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los proyectos. Esta es una tesis, por ejemplo. Estos son proyectos que hemos hecho para diferentes gobiernos sectoriales acá de Ecuador. Por ejemplo, la alcaldía de Quinindé, una ciudad bastante grande al norte de la provincia del país. Todos estos son algunos proyectos de los cuales les voy a mostrar, entonces, primero cómo funciona el sistema. Este es RStudio. Déjame minimizar acá. Este es RStudio. Este es un proyecto de RStudio. Aquí están viendo el documento RDMD principal. Este es un documento de funciones asociadas a este documento. Aquí tenemos un documento donde se guardan las citaciones bibliográficas. Este es otro documento que tiene que ver con el estilo de citación, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer ahora es correr justamente este fichero, y aquí, donde está justamente la información de este proyecto, en este caso se llama MUISNA, un proyecto hidrológico de caudales máximos, para estimar caudales máximos en una zona determinada con diferentes cuencas hidrográficas. Entonces voy a hacer la corrida y aquí se va a generar justamente el documento que les estaba comentando. Mientras se va generando el documento, yo voy a ir mostrándole las características al menos principales que tiene, digamos, el fichero general, ¿no? O el documento RMD. Todo esto que está acá es el famoso YAML. Vean cómo estamos ocupando acá el paquete OfficeDown para generar justamente el documento en Word. Tiene una base determinada, un documento determinado, y utiliza una plantilla. Esta es una de las posibilidades importantes que da este paquete. Yo puedo generar una plantilla acá para cada usuario. O sea, cada usuario tiene un estilo diferente en el cual quiere recibir su informe. Entonces, uno puede crear una plantilla con los elementos de estilo fundamentales y, bueno, pues hacer referencia acá, y el documento pues va a salir con con el estilo que pide cada usuario. Este es un primer chunk en donde se ubican los elementos generales del proyecto. Digamos, aquí se cargan los paquetes que se van a usar. Aquí, de alguna manera, se cargan algunas imágenes predefinidas o predestinadas. Aquí se generan algunos estilos de letras que queremos que hayan en el documento, y ya esto que están viendo aquí es la primera página del documento. Es decir, este documento, cuando usted lea la primera página, verá Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Muisne. Ya se está generando el documento. Y bueno, pues todo lo que viene acá. Aquí, por ejemplo, se termina la primera página del documento. Aquí se crea la tabla de contenidos general. Aquí se crea una tabla de contenido de figuras, tabla de contenido justamente de las tablas. Aquí se inserta, se utiliza FlexTable en este chunk para generar una tabla. Y bueno, pues esto que están viendo es justamente ya la creación, la corrida y la creación del documento. Pues aquí está creado el documento. Justamente lo que habíamos dicho, Gobierno Autónomo Descentralizado. Aquí está la tabla de contenido. Este estilo es el estilo justamente que habíamos diseñado anteriormente. Fíjense cómo viene ya incluso con las páginas en donde se ubica cada uno de los epígrafes.
Aquí están las citas bibliográficas, objetivos. Este es un primer mapa que fue generado totalmente en RStudio. Si vamos acá a RStudio, nos ubicamos justamente en esta zona de estudio, pues vamos a ver justamente aquí en este chunk es donde primeramente se capta la información, ¿ya? Los datos, ¿ya? Y se le envía esos datos a esta primera función, que es la que se encuentra acá. Se le envían esos datos a esta primera función y con esos datos en esta primera función se utiliza el paquete ggplot y con este paquete ggplot entonces es que se genera este mapa que está acá, con todas las complicaciones y todas las complejidades que ustedes se puedan imaginar. Realmente es una herramienta extremadamente potente que permite no solo generar mapas, digamos, con una base de datos preexistente, sino que permite hacer cálculos complejos acá. Acá, por ejemplo, hemos obtenido en este proyecto, con esto ya voy a ir terminando, mapas, por ejemplo, esta tabla que están viendo acá es una tabla que sale justamente de un análisis de variables morfométricas de la cuenca, ¿verdad? Se analizan, por supuesto, todas las subcuencas, el modelo de elevación digital de terreno, todo esto se hace dentro de RStudio y se genera esta tabla. Esta tabla que incluso le asigna colores, digamos, a esta columna. Esta columna representa un factor que tiene que ver con cuán ancha es la cuenca o cuán estrecha es la cuenca y en función de la intensidad del color, pues nos da una idea de si los gastos máximos en el cierre de la cuenta pues van a ser, digamos, obtenidos en un menor periodo de tiempo o en un mayor periodo de tiempo. O sea, nos permite hacer análisis realmente interesantes que si no se hicieran con herramientas de este tipo, bueno, pues quedaría una tabla fría con la cual no se puede prácticamente hacer ningún tipo de análisis. Estos son gráficos generados justamente con RStudio. Aquí en Ecuador se utiliza un estudio de lluvias máximas, que es el que rige prácticamente todos los estudios que se hacen en ese sentido, en el cual todo el país está dividido por polígonos ETS y tienen asignado justamente una o información de una curva de intensidad, frecuencia y duración obtenida justamente con un equipo pluviográfico. En ese sentido, hay otros equipos que no tienen información pluviográfica, sino que tienen información pluviométrica, es decir, información de lluvia en 24 horas, y existen entonces ecuaciones que permiten que obtener las curvas de intensidad, frecuencia y duración en un equipo o en una zona donde no se tiene información pluviográfica, partiendo de la información pluviográfica del elemento que se encuentra en su misma región. Esa es la filosofía de trabajo con la que se trabaja acá en Ecuador. Y esto que van a ver aquí ahora, por ejemplo, es justamente el resultado de, digamos, la aplicación de un algoritmo complejo basado justamente en Random Forest. Es un algoritmo de calificación o de clasificación supervisada para justamente encontrar el coeficiente CN, parte de información de modelo de terreno, parte de información también de información de satélite. En este caso hemos utilizado imágenes Planet para poder realizar todo este tipo de análisis. Esto que están viendo aquí es un mapa de CN del suelo y bueno, pues esta es toda la información que se va generando. Aquí tienen el documento. Solamente voy a terminar mostrándoles, digamos, esto que les estoy mostrando es justamente la página en GitHub. Aquí está uno de los proyectos, por ejemplo, el proyecto de la Unión, que tiene justamente una salida, no en Word, para que puedan ver, digamos, una salida en HTML de un proyecto hidrológico. Así sería un proyecto hidrológico con la salida en HTML. Vean que no es el mismo proyecto hidrológico, es otro proyecto hidrológico, pero los estilos vienen siendo lo mismo. Y básicamente cuando uno crea una plantilla de este tipo, pues básicamente cambian los datos, pero la filosofía de trabajo es básicamente lo mismo. Entonces usted entre un proyecto y otro, pues lo que tendrá que cambiar es básicamente un 20%, pero la estructura general del proyecto pues se mantiene. En este caso, este ha sido un proyecto bastante grande. Justamente la cuenca de estudio ocupaba una gran porción del país. Aquí está todo Ecuador, y estas son las cuencas hidrológicas justamente que aportaban aquí a la provincia o a la región de Esmeraldas, ¿no? Que es la que hicimos este último estudio que les estaba mostrando acá. También hemos
utilizado la posibilidad que existe hoy en día, ya no solo utilizar, en el caso del cálculo del CN, justamente para los modelos hidrológicos, no hemos utilizado algunas metodologías como la que les mostré anteriormente, pero también hemos utilizado metodologías ya basadas en información que existe en la red. Esta es un estudio bastante interesante donde muestran a nivel de todo el mundo mapas de CN, claro, en una escala diferente, 250 metros de resolución, pero que hemos utilizado realmente desde RStudio. Somos capaces de cargar la información de este lugar, encuestarla, cargarla y utilizarla acá. También hay otras plataformas como SoilGrid en las que hemos utilizado esta información para generar. Hace poco hicimos un estudio relacionado con la precipitación efectiva justamente en la provincia de Manabí, donde nos encontramos ahora. Y bueno, pues este tipo de tecnología nos permite toda esta interacción en un solo lugar. Y es una de las ventajas que le vemos. Termino por acá. Se desarrolla un estudio de trabajo basado en un ecosistema tecnológico centrado en RStudio e integrado por datos más sistemas de información geográfica, modelos, inteligencia artificial, control de versiones, con el cual se logra la creación automatizada, reutilizable y reproducible de informes de proyectos hidrológicos. Se muestra la aplicación del ecosistema de trabajo en varios proyectos hidrológicos de diversa naturaleza realizados en Ecuador. Se reafirma la importancia del concepto de reproducibilidad de la ciencia y se define su empleo también en proyectos técnicos, y se reafirma la importancia de actualización de este tipo de trabajo y algunos temas que hemos visto que son, digamos, retos, ¿no? Incorporar estos estilos de trabajo como el que se presentan en el caso de las empresas de ingeniería tiene varios retos. Uno de ellos es la capacitación de todo el equipo técnico, incluso asesorías también a los contratistas, ¿verdad? Porque está muy bien, pero lo hemos visto mucho más en investigación, pero hemos visto las potencialidades que hay también para los proyectos técnicos y bueno, pues estamos viendo algunos elementos que hay que trabajar a futuro en ese sentido. Bueno, termino simplemente diciéndoles que todos estos avances que hemos tenido acá están a disposición de la red, por supuesto, para compartir lo que otros también han podido trabajar. Y bueno, pues estamos en la mejor disposición de compartir la información y de trabajar en proyectos a futuro de forma unida con elementos con algunos compañeros de la red. Muchas gracias, Ángel, y disculpen, me pasé unos minutos, creo. Muchas gracias por la presentación, Eric. Muy interesante. Vemos que en estas jornadas pues tenemos tanto cuestiones de genéricas como cuestiones de mucho detalle. Y bien, pues vamos a tener también a continuación otra que también va a ir sobre temas de detalles. La verdad es que impresiona la cantidad de herramientas que hay y cómo se puede llegar a automatizar la elaboración de informes, una vez definida bien la metodología, ¿verdad? Y sobre todo me ha gustado bastante el mensaje respecto a la reproducibilidad, ¿no? Yo creo que importante, pues tanto en informes técnicos, ¿verdad? Como en la ciencia, ¿no? En informes técnicos, pues porque es la mejor forma de que uno pueda ser contrastado, validado, discutido, ¿no? Porque cuántos informes técnicos hay en los cuales cuando uno se pone a analizarlos dice, pero vamos a ver cómo llega a esto, ¿no? Es que no dice ni de dónde trae los datos, ni qué método ha utilizado, y hay veces que las cosas, pues que difícilmente se pueden defender, ¿no? Pero bueno, ha sido una costumbre muy habitual. Y en los artículos científicos, pues también hemos visto muchísimo de eso, ¿no? Yo creo que en algunas disciplinas experimentales, ¿no? Parece que ponían que hasta que no se reproducía un experimento más de 2 o 3 veces, pues no se le daba una credibilidad, ¿no? Pero muchas veces en nuestros campos de hidrología y tal, pues la verdad es que hemos visto muchos artículos, ¿verdad? Que no estaba en esto de la reproducibilidad. Entonces, no se podía saber si eso, de hecho, cuando uno luego intentaba aplicar aquello, pues dice, bueno, pues a mí no me funciona, ¿no? No sé qué misterio habrá. Sin embargo, ya más recientemente, afortunadamente, se han empezado a ver artículos en los que la gente pues publica los datos, publica los resultados, en fin, yo he visto por ahí algunas cosas, aunque ahora hago mucha menos investigación, pero de vez en cuando busco algo, pues me he encontrado con sorpresas agradables de ese estilo, ¿no?
Claro, esto está relacionado ahí con varias cosas, ¿no? La primera es el concepto de datos abiertos, ¿no? Que la gente realmente comparta, ¿no? Porque yo recuerdo también cuando estaba en la parte de hacía más I+D o cuando estuve así en gestión I+D, que era el eterno dilema. Muchos proyectos pagaban lo que era obtención de información y esa información obtenida con dinero público quedaba en las dependencias del equipo que correspondiese, ¿no? Y nos hacían públicos. Y luego esa misma gente se quejaba de que había otros que no, de que no publicaban los datos, ¿no? Eso ha sido algo bastante continuo. Bueno, espero que se siga avanzando en eso de compartir datos, resultados y que todo sea mucho más abierto, por lo tanto, franco, sincero y riguroso, ¿verdad? Pero también hay veces que algunas cosas son difíciles de reproducir, ¿no? Porque ya hay experimentos que requieren unos medios realmente importantes, ¿no? Y que estamos viendo, por ejemplo, esos modelos globales que, bueno, voy a requerir unas capacidades de cómputo que solamente unos pocos están pudiendo hacerlas, ¿no? Y ahí ya la reproducibilidad pues ya está más limitada, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido interesante y bueno, pues quizás algún otro de los compañeros de primer quiera hacer algún otro comentario o alguna consulta. Sí, si me permite, Ángel Luis, Ujú, claro, creo que todo adelante. felicitar a Eric por esos grandes esfuerzos. De verdad que es impresionante cómo está avanzando el área hidráulica, hidrología, con todas estas herramientas tecnológicas de programación, visualización. Entonces, Eric recibe nuestro aplauso y recibe nuestras felicitaciones por ese gran esfuerzo. Quisiera plantear tres temas brevemente sobre lo que nos compartiste. Nos compartiste una información muy importante del profesor Salas, el premio que recibió en Estados Unidos por parte de la ACE, cuando publicó su artículo en 2014 sobre la estimación de periodos de retorno en procesos no estacionarios. Él específicamente aplicó la ley de distribución de probabilidades Gamble, ¿cierto? A la distribución la modificó y le hizo, digamos, el cálculo respectivo y fue muy interesante, tanto que en Estados Unidos le dieron un premio al mejor artículo. Ahí hay que acotar dos puntos, estimados colegas. Todos sabemos que el periodo de retorno es uno sobre la probabilidad y esa probabilidad puede ser de excedencia o no excedencia, ¿sí? Pero también ahí, los que hemos trabajado el tema sabemos que el periodo de retorno por las normas americanas y las normas, por ejemplo, aquí en Colombia, se expresa en años. Pero cuando uno divide uno sobre cualquier probabilidad de excedencia o no excedencia, no encuentra años, ¿verdad? Eso fue por un error en la publicación de Gamble en 1941 que se llama Return Period. Y él allí simplemente escribió la fórmula 1 sobre la probabilidad de excedencia o no excedencia, pero realmente es el intervalo de tiempo sobre la probabilidad de excedencia o no excedencia, y ahí sí cuadra la unidad de medida de periodo de retorno, que es años. Y pues desde 1941 con la publicación de Gamble se distribuyó en muchos idiomas la fórmula, pero esa fórmula que se publica en los libros es errada porque plantea es 1 sobre probabilidad. Y 1 sobre probabilidad pues nunca nos dará años. Ese es un primer punto. El segundo, nosotros aquí se dirigió una tesis de maestría aplicando el método de Salas, un método bastante interesante. Realmente es impresionante cómo ellos lograron plantear esa metodología. Existen otros modelos para calcular esas situaciones en procesos no estacionarios, como el sistema de Pearson no estacionario y como la ecuación Fokker-Planck-Kolmogorov aplicada en hidráulica y en hidrología. El segundo tema que quería plantear, ¿cierto? Es que cuando uno usa herramientas como GEC-RAS, ¿cierto? Que nos contaba de manera excelente Eric, en hidráulica, toda la teoría del GEC-RAS se basa en un principio para el cálculo de la velocidad, y es que la velocidad depende necesariamente de la rugosidad, y eso es una clase clásica en hidráulica de canales, ¿cierto? En nuestros países.
Sin embargo, si uno mira ante un evento de alta lluvia, en un evento de torrencial, en un evento de inundación, en un canal y en un río, la rugosidad deja de ejercer esa influencia que se toma como parámetro fundamental para calcular la velocidad. Es más, si uno no le ingresa el valor de rugosidad al GEC-RAS, no corre el modelo. Es decir, las ideas que fundamentan tradicionalmente en hidráulica el cálculo de velocidad, cuando no se hacen mediciones de la velocidad con molinetes y otros instrumentos en hidrometría, esas ideas históricas que generaron esas ecuaciones para calcular Manning con diferentes fórmulas, obligan a que la velocidad es función directa de la rugosidad. Eso es válido bajo ciertas circunstancias, pero en los eventos torrenciales, en los eventos de caudales máximos, en los eventos cuando es la lluvia la que determina y el viento la velocidad del agua en canales y ríos, pues la rugosidad pierde su importancia y su valor, y esa es una idea también que a futuro, digamos, se podría trabajar. No siendo más, nuestras felicitaciones a Eric por ese gran esfuerzo. Y un último comentario. En Colombia, en Bogotá, se están estudiando las anomalías de precipitación también con el módulo ERIC R, ¿cierto? Y también con el módulo de inteligencia artificial que trae incluido R. Voy a compartirles después, Ángel Luis, a todos los miembros de la red PROIMED. Ese estudio lo hizo una estudiante de ingeniería civil, desarrolló un código en R, aplicó inteligencia artificial para hacer cálculos de anomalías de precipitación. Creo que por aquí ya está presente. Gracias. Felicitaciones, Eric. Muchas gracias, Ever. Muy bien, pues muchas gracias también por la intervención.